Muy buenos días, hermanos. Shabbat Shalom. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que se titula La niñez de Cristo, o sea, la niñez de Yeshua, del Salvador. El tema de hoy va a estar basado en 3 capítulos del libro Deseado de todas las gentes. Va a ser exactamente del capítulo 7, 8 y 9, que son los que nos hablan específicamente sobre la niñez de Cristo. Vamos a ver qué detalles impresionantes podemos encontrar y qué lecciones se enseña allí. Y vamos a quedar sorprendidos también por un detalle muy interesante que normalmente no tomamos en cuenta. Primeramente debemos notar en cuenta el lugar en el que Cristo se crió, o sea, dónde fue que Jesús pasó sus primeros años. Normalmente, por ejemplo, en varias representaciones se presenta a Jesús, o sea, como un niño, como lo representa normalmente, por decirlo así, el mundo católico. Lo ponen siempre con vestimentas lujosas, con ropas bordadas en oro y plata. Así es como lo suelen poner normalmente. Pero lo cierto, o sea, según lo que la Biblia nos dice, nos habla de que su vida fue una vida muy sencilla. No estuvo rodeado de lujos ni de ostentaciones. Jesús se crió justamente fue en Nazaret. Ahora, en el antiguo Israel, Nazaret no era considerado como lo mejor de lo mejor, sino que era considerado un pueblo despreciable, y más que todo, no es que las personas que vivían allí en Nazaret no es que eran conocidas por ser buenas específicamente, sino que por este pueblo de Nazaret tenía una mala fama. Es por eso que cuando ya Yeshua se hizo adulto, recordemos lo que siempre le remarcaban los rabinos: qué bueno puede salir de Nazaret, o sea, porque no era considerado un lugar bueno este pueblo de Nazaret. Además aquí también el libro nos describe que justamente este pueblo, o sea, este lugar no era un lugar muy grande, sino que era una aldea de montaña. O sea, era un lugar muy sencillo, no había palacios ni nada de eso como lo había en las grandes ciudades. Bueno, ahora para profundizar un poco más en el tema, primero les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado de vida. Gracias por este santo Shabbat. Ahora que vamos a meditar en las lecciones que tú dejaste para nosotros por medio de tu vida aquí en la tierra, te pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento para comprender el mensaje que tú nos tienes preparado el día de hoy para nosotros. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, continuando con el tema, les invito a que busquemos en Lucas capítulo 2, el verso 40. Lucas capítulo 2, verso 40. Quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí nos dice claramente qué era, o sea, el niño cómo creció. Creció, dice, en sabiduría y se fortalecía, pero ¿qué dice? La gracia de Dios era sobre él. Ahora, ¿cómo fue eso? Recordemos un poco la educación que Jesús tuvo. Jesús no se educó como tal en las escuelas de los rabinos. Esto no quiere decir, sin embargo, que Jesús era una persona ignorante. Jesús también estudiaba, pero de otra manera. Aquí el deseo de toda la gente nos dice: el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales.
Las mismas palabras que él había dado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. O sea, algo muy importante aquí es que Cristo, o sea, Yeshua, desde niño él recibió su educación ¿en dónde? Fue en casa. Ahora por lo general en nuestro tiempo, ahora por la modernidad y todo esto, normalmente ¿qué sucede? El sistema educativo ya induce prácticamente a que se ponga a los niños ya desde una temprana edad a estudiar ya fuera de casa. Claro, por ejemplo, antes los niños se mandaban a la escuela a partir de los 6 años. Muy rara vez eran los 5. Y ahora desde los 3 años ya mandan a los jóvenes. Y si es que no es antes, si los mandan a la guardería. Y por eso no se ve que los niños en la actualidad son diferentes a los niños que antes. Ellos ya protestan, pero por lo general todos los niños son rebeldes. Usan mucho la manipulación, o sea, y directamente, o sea, los niños manipulan ahora a los padres. Así, son rebeldes. O sea, si no me dan lo que yo quiero, o sea, los niños comienzan a patalear y... O sea, es solamente de salir a la calle, o sea, uno va al centro o cualquier parte, es raro no encontrarse con un caso de eso, ahora es normal. Que si no me dan lo que yo quiero, entonces el niño comienza a gritar, patalea y hace un escándalo, y para que no haga eso, los padres que hacen, no toma entonces nomás lo que quieres. Y ahora eso es común. Por ejemplo, las nuevas generaciones ya no se conforman con algo sencillo. Ahora si es de comprar algo, tiene que ser algo de marca, algo caro. O sea, ya el valor de las cosas se mide ¿por qué? Por el costo económico, no se ve por el esfuerzo que trae, sino que ahora, y en fin, la sociedad en general ahora es así. ¿Cuál es para la sociedad, cómo se define el valor de la persona? Es de acuerdo a lo que tiene. Claro, incluso de hoy en día, si un niño, digamos, una mochila la usó este año, ya siguiente año ya no sirve, porque ya los compañeros se le burlan. Y para que no se le burlen, ¿qué hacen los niños o los muchachos? Le exigen a los padres, cómprame porque después se me burla. O esa ya está vieja, ya está pasada de moda. Y el niño pequeño, por lo general ahora, para que no la bulla, le dan el celular, le pone ahí, ese es el mejor. Solo con el celular está ahí. Por ejemplo, y ahorita ahí justamente con respecto a eso hay una preocupación muy grande, porque es importante notar la diferencia de las cosas que veían los niños de antes. O sea, no va a ser lo mismo lo que veía yo cuando tenía 3 o 4 años, ya no es igual como lo que ven los niños ahora en la actualidad. O sea, si hacemos una comparación con lo que había unos 20 años atrás, con lo que hay ahora, es algo completamente distinto. Los programas que habían antes, como los niños pasaban más en casa, o sea, eran programas que de verdad enseñaban, educaban. O sea, de una manera sencilla le enseñaban a los niños que el cuerpo humano, que la naturaleza, y en fin, o sea, aunque no mencionaban a Dios, pero sí eran muy útiles, o sea, daban enseñanzas que sirven. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora son programas que no tienen sentido, o sea, a los niños no les están enseñando nada. O sea, por ejemplo, salen niños que sí, que mi papá me regaló un juguete y que van a abrir el juguete, que van a ver que le vino y que no sé qué. O sea, y los niños ven eso, ¿y qué es lo que pasa? Quieren que los papás les den ese mismo estilo de vida que tienen esos niños que ellos ven en la pantalla. Y más que todo los programas infantiles ya no tienen esa lógica y sentido. Ahora uno ve eso y uno simplemente se queda pensando, o sea, ¿por qué los niños ven eso? Si no, o sea, uno no le encuentra un sentido a esos programas. Sino que, ¿qué se dice? Solamente para que los niños se entretengan. O sea, y ya no hay una enseñanza, solo es entretenimiento, nada más. En cambio aquí vemos que el Yeshua en su niñez fue algo completamente distinto. ¿En cuál era su educación? O sea, él fue en las rodillas, dice, de su madre.
O sea, su madre le enseñaba por medio de ¿qué? Por medio de la naturaleza, por medio de la escritura, o sea, por medio de la Biblia. Ahora con respecto a hablarle de la Biblia a los niños, se dice que no hay que hablarles porque los niños se trauman. Sí, O porque hay historias demasiado oscuras o turbias en la Biblia. O sea, decimos eso, por ejemplo, o sea, y se basan solamente en ciertos episodios. Por ejemplo, si leemos cuando Israel llega a Canaán, que se habla de las guerras y que bueno, Israel tuvo que eliminar a los cananeos, la gente dice, no, los niños no tienen que escuchar esas cosas. O sea, decimos que eso es demasiado feo, pero hay niños que hoy ven películas, vamos a decirlo así, películas de terror que tienen mensajes verdaderamente oscuros. O sea, y no pasa nada, ahí sí está bien. O sea, eso los niños ven ahora y no pasa nada. Pero en cambio, si vamos a la Biblia, no, es que los niños no entienden todavía eso. Y lo peor de todo es que lo que más duele es que personas que conocen la palabra no les acercan bien a los niños. Claro, o sea, no le permiten a los niños que profundicen en temas bíblicos. Porque ahí está el error, porque si a un niño desde pequeño no se le enseña algo fundamental, por ejemplo el asunto del creacionismo y el evolucionismo, si al niño no se le enseña, o sea, el niño no tiene unas bases claras de cómo defender la creencia de que Dios creó, o sea, el mundo y todo el universo en general, con el pasar de los años, si él en la escuela se va alimentando, solamente escucha de la evolución y que de los millones de años y todo eso, cuando ya llega a la universidad, normalmente pensamos es que en la universidad se dañó. En la universidad simplemente ya podríamos decir esa semilla que le fue plantada en la escuela, ya en la universidad comienza a dar frutos prácticamente. A florecer, o sea, ya todo eso no es que el joven recién ahí fue que aprendió, sino que en la escuela, desde el momento en la escuela a uno le enseñan simplemente que la evolución es lo único que vale. ¿Y la Biblia qué es? Simplemente que es como un libro de fantasía, inclusive es considerado una burla. Pero no, por el contrario, sí, desde inicial, ¿qué se les enseña a los niños? Los cuentos. Inclusive en las listas de útiles es algo fundamental que a los padres les piden. Que tienen que llevar los cuentos, que el cuento de la sirenita, que del gato con botas, del no sé qué. O sea, y a los niños la mentalidad se desvía completamente de lo divino, sino que se va hacia otro lado, va mucho a lo que es la magia, el espiritismo y todos esos factores. Que también eso trae consecuencias ya en la vida más adelante. Y nos sigue diciendo el libro. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado?, no indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica, puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las cosas creadas de Dios. Él, el que hizo todas las cosas, estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. O sea, su educación se basó principalmente en eso, en estar en contacto con la naturaleza. Y aquí evidentemente también vamos a resaltar un detalle importante. Aquí la hermana Elena de White nos habla claramente que esto no quiere decir que Jesús era un ignorante o un analfabeto. Porque hoy en día también muchos dicen que a los niños no hay que llevarlos ni siquiera a la escuela. O sea, claro está que en la escuela la educación no es del todo correcta. Pero para complementar eso, para eso tenemos el hogar. Y segundo, además también en la escuela se aprenden cosas que también son importantes. Tampoco no vamos a decir que no. Hay cosas que también son importantes, pero ¿qué?
no va a ser lo mismo un niño que que en su hogar no se le enseñe la palabra de Dios y va a la escuela a recibir únicamente esa educación. O sea, no va a ser lo mismo un niño así que un niño que desde su casa, su madre o sus padres le enseñan todo lo que tiene que saber de la palabra de Dios. O sea, me hago entender, tampoco no es que los niños deben ser completamente ignorantes. O sea, porque tampoco Dios no es que manda a que seamos así. O sea, hay conocimientos básicos que sí en la escuela son útiles y debemos aprenderlos. Pero esos conocimientos complementarlos con la palabra de Dios. Y es algo que sí podemos hacerlo. Por ejemplo, ahora que tenemos las redes sociales, como hay esos programas para niños que no tienen sentido ni lógica, también hay muchos programas que nos enseñan también, nos van enseñando de la mano lo que es la ciencia juntamente con lo que es la Biblia. O sea, y nos demuestra cómo todas esas cosas van de la mano. O sea, nos muestra, por ejemplo, nos hablan de las plantas y de los frutos, o sea, y de todo aquello que Dios creó. Nos hablan de eso, pero a la vez nos enseñan lecciones. Lecciones también que podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, cuando Cristo ya fue un adulto, también podemos notar cómo Él enseñaba. Su enseñanza era por medio de ¿qué? Por medio de las parábolas. Un claro ejemplo de ello lo tenemos, por ejemplo, en la parábola del sembrador. ¿Qué usó Yeshua para ilustrar justamente, o sea, qué tenía esa parábola? ¿De qué nos estaba hablando? Justamente era de la vida en el campo. ¿Por qué? Porque nos hablaba del sembrador y que una semilla cayó en la roca, otra cayó en medio de las espinas y en fin. O sea, y por medio de esos ejemplos, Él enseñaba a las personas. Desde sus más tiernos años, fue dominado por un propósito: vivir para beneficiar a otros. Para ello, hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Las parábolas mediante las cuales durante su ministerio amaba enseñar sus lecciones de verdad demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que lo rodeaban en la vida diaria. Esto de aquí también es algo muy importante, porque en la educación de los niños normalmente no se toma en cuenta el hecho de que los niños tienen que estar en convivencia con la naturaleza. Hoy en día existen ciertas escuelas que sí tienen eso, pero lamentablemente no son escuelas cristianas. O sea, son escuelas que enseñan mucho sobre la naturaleza, pero lamentablemente también ya les van enseñando a los niños otro tipo de cosas. O sea, ya algo así más o menos como algo ya que se relaciona con el espiritismo, o sea, más relacionado con el movimiento de la nueva era, que sabemos nosotros perfectamente que no es del todo correcto. Pero en sí es algo muy bueno de que los niños tengan contacto con la naturaleza, y no solamente los niños, sino que cada uno de nosotros. O sea, ¿por qué es importante el aire puro que nosotros obtenemos en la naturaleza? Inclusive la recomendación que nos hace Elena de Huay en sus escritos es que, por ejemplo, el día sábado, lo mejor, o sea, si fuera posible, lo mejor sería guardar el sábado en contacto con la naturaleza, o sea, en un lugar campestre. ¿Por qué? Porque en el campo no tenemos las distracciones que tenemos aquí en la ciudad. Por ejemplo, aquí en la ciudad tenemos la distracción, el ruido de los carros, de las motos que pasan, la gente, las publicidades que van gritando ahí a todo volumen, alguien pone música por ahí. O sea, y eso inconscientemente distrae nuestra atención. O sea, o no nos permite concentrarnos al 100%. Pero en cambio ya en el campo es muy distinto. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar completamente rodeados de la obra que Dios hizo.
O sea, estamos rodeados de árboles, de las plantas, los cantos de las aves. O sea, y es algo completamente diferente a la ciudad. O sea, y nuestra mente, y nuestro cuerpo al tener ese aire puro, también ¿qué sucede? La circulación de la sangre en nuestro cuerpo también se da de una mejor manera. Nuestro cuerpo va a funcionar mejor por ese aire puro. Y por ende vamos a tener una mayor comprensión de las cosas divinas. Ahora vamos a seguir ahora con otro episodio más de la infancia de Jesús, que fue la visita pascual. Ahora, para entender el contexto de esta historia, debemos tomar en cuenta algo importante. Entre los judíos se consideraba ya que un niño podía participar de las cuestiones, o sea, ya hablando de, podríamos decirlo, de la vida religiosa, a partir de los 12 años. O sea, a partir de los 12 años, todo niño judío ya podía participar de las fiestas solemnes y las ceremonias que se hacían dentro de las sinagogas. O sea, esa era la edad apropiada, porque ya a partir de esa edad ya se tiene una conciencia de lo que se hace. O sea, ya se tiene una comprensión mucho más amplia de los preceptos divinos. Y vamos a dar lectura de lo que nos dice aquí. Se le daban hablando en contexto de los niños ya de 12 años, dice, se le daban oportunidades especiales para instruirse en religión y se esperaba que participase en fiestas y ritos sagrados. De acuerdo con esta costumbre, Jesús hizo en su niñez una visita pascual a Jerusalén. Como todos los israelitas devotos, José y María subían cada año para asistir a la Pascua. Y cuando Jesús tuvo la edad requerida, lo llevaron consigo. Había 3 fiestas anuales en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse ante el Señor en Jerusalén: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. De esas fiestas, la Pascua era la más concurrida. Acudían muchos de todos los países donde estaban dispersos los judíos. De todas partes de Palestina venían los adoradores en gran número. El viaje desde Galilea ocupaba varios días y los viajeros formaban grandes grupos para obtener compañía y protección. O sea, aquí nos dice que ya cuando Yeshua cumplió los 12 años, él ya tuvo una participación más activa en la sinagoga. O sea, desde esa edad él ya participó ya de una manera más activa. O sea, y como nos dice aquí, fue la primera vez que él viajó a Jerusalén con sus padres para celebrar la Pascua. Ahora, ¿por qué fue que se instituyó la Pascua? ¿Cuál era el suceso que se conmemoraba con cada celebración de estas? Justamente se hacía para conmemorar la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. O sea, se conmemoraba eso cada año. Ahora, lo que se había instituido, o sea, todos los ritos y las ceremonias, eran con un propósito de llevar la mente de los adoradores, llevar la mente de ellos a meditar justamente en qué representaba cada uno de esos símbolos. Porque no se trataba solamente de comer un cordero, sacrificarlo y el pan sin levadura. O sea, no era algo que se hacía porque sí o solamente por comer, sino que tenía un significado mucho más profundo. Y en este caso el significado era mostrarle al pueblo de Israel cuál sería la misión que tendría el Mesías. Pero ahora había un pequeño problema, justamente, no pequeño, sino un gran problema, lo que había sucedido ahora en el tiempo de Cristo. Las ceremonias se seguían practicando, los ritos se hacían puntualmente. Pero ¿qué había pasado? Ya la gente no iba a adorar con un corazón sincero,
sino que ahora toda la fiesta de la Pascua y las ceremonias ligadas a esta festividad ya se habían convertido en un formalismo. O sea, las personas ya no veían en la ceremonia representada la obra del Mesías, sino que lo veían solamente como un rito más. Aquí nos dice, por primera vez vio el niño Jesús el templo, vio a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio, contempló la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio, juntamente con los adoradores se inclinó en oración mientras la nube de incienso ascendía ante Dios. Presenció los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día vio claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaron nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto parecía estar estudiando un gran problema. El ministerio de su misión se estaba revelando al Salvador. O sea, nos dice aquí algo interesante. O sea, Cristo, en ese entonces, como era un niño, él estaba comprendiendo, o sea, desde el punto de vista humano, él estaba comprendiendo cuál era el objetivo de su misión. O sea, por qué él había venido a la tierra. Él estaba comprendiendo allí en ese momento. Ahora aquí, justamente en medio de toda esa visita, él sintió justamente ese avivamiento de su fe. Y sucedió algo muy importante. La historia bíblica nos cuenta que cuando ya José y María venían regresando ya nuevamente a Galilea, justamente sucede que Jesús, o sea que Yeshua se quedó detrás. Pero no, o sea, él se quedó detrás, pero no fue impresionado únicamente por los ritos, sino que en él había nacido, o sea, se había encendido aún más el fervor religioso que él tenía. O sea, él había logrado entender mucho más a fondo el significado de toda la festividad, de todo lo que era la Pascua. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en Lucas capítulo 2, vamos a dar lectura desde los versos del 44 hasta el 47. Lucas capítulo 2, versos 44 al 47. Creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaron entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban desconcertados por su inteligencia y sus respuestas. O sea, ¿qué pasó? Este niño que ante los ojos del mundo era podríamos decirlo, un niño que no era preparado. Un niño cualquiera. O sea, a la edad de 12 años, él se sentó a conversar con quién, no con niños, sino que con quiénes, con los rabinos, con los maestros. Y dice que los maestros, o sea, los rabinos se quedaban sorprendidos de la gran inteligencia de este niño. ¿Por qué? Porque los rabinos de aquel entonces se fundamentaban mucho en las tradiciones. O sea, en lo que se conocía como las tradiciones de los ancianos. O sea, se concentraban mucho en eso. Y cuando se trataba de interpretar la profecía, de analizar la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento que ellos tenían en ese momento, cuando se trataba de analizar la Torá más a profundidad, ellos se desviaban su atención a la tradición. En cambio, este niño que ellos encontraron, ¿qué hacía? Este niño, o sea, Yeshua, dice que hablaba cosas que ni aún ellos podían explicar. Y aquí el libro nos dice algo interesante, nos dice así: los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas. Sin embargo, su comprensión de las profecías excedía en mucho a la suya.
En ese reflexivo niño Galileo discernían a alguien muy prometedor. Desearon asegurárselo como alumno, con el fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación, convencidos de que una mente tan original debería estar sometida a su modelado. Ahora aquí prestemos atención a este detalle. O sea, ellos reconocían que este niño tenía un conocimiento superior al que ellos tenían. Pero ¿qué pasaba? Aquí ellos dicen que ellos consideraron que lo más apropiado era que este niño se sometiera no a la voluntad divina, sino que ¿qué? ¿A qué cosa? A su modelado. O sea, en otras palabras, ellos consideraban apropiado que Cristo se sometiese a la voluntad de ellos, a la tradición de ellos, no a la voluntad de Dios, como estaba expresada en su palabra. Y esto es algo interesante que debemos notar. Y ahora, adelantándonos ya un poco más de este episodio, aquí el libro, El deseo de toda la gente, nos da un detalle todavía más importante. Recordemos que desde que era niño consideraban que Cristo debía someterse. Pero ¿qué sucede? Cristo no se sometía a lo que ellos decían. Y vamos a ver aquí una cita aún más importante que nos dice así. Hablando vuelta en cuestión de los ancianos, nos dice así: sabían que en las escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudieron convencerlo. Buscaron a José y María y le presentaron su actitud disidente. Así sufrió él la reprensión y censura. O sea, ¿qué nos dice aquí claramente? A Jesús desde que era niño, ¿cómo le consideraron? Disidente. Le consideraron un disidente. Como nosotros. O sea, ¿qué pasaba? O sea, porque igual, o sea, aunque Yahshua no iba a las escuelas rabínicas, él participaba en las actividades de la sinagoga. O sea, él asistía, se reunía, se congregaba. Pero ¿qué pasaba? Dice que desde niño le consideraron que tenía una actitud disidente. O sea, en otras palabras, ante los ojos del sistema, Jesús era un niño rebelde. Pero no porque tuviera un mal comportamiento o porque fuera una mala persona. ¿Cuál era su único error ante ellos? Su único error era únicamente no someterse a las reglas de un sistema establecido por seres humanos. Digamos, las costumbres de ellos. Ese era el único error, por eso era rebelde. Entonces, algo muy interesante que nos da a entender el libro aquí, o sea, nos habla de que era algo muy constante. Siempre los rabinos iban a buscar a José y a María para decirle que su hijo no quería obedecer lo que ellos ordenaban. O sea, en otras palabras, aquí se nos dice también algo importante. Ellos pensaban que como Jesús era humilde, o sea, y no humilde en el sentido de pobreza, sino que era una persona correcta, o sea, una persona humilde, una persona justa y amable, ellos pensaban que por el hecho de ser humilde, era también manipulable, o sea, que se iba a ser sometido fácilmente. Y ahora, esto de aquí debemos tomarlo muy en cuenta, porque normalmente los detractores, los que hablan de que la Biblia solamente es usada para lavar cerebros, o que la palabra de Dios es algo para manipular la mente de las personas, aquí podemos encontrar claramente que la Biblia no nos dice que nosotros debemos obedecer o someternos a ciegas ante una institución religiosa o ante un líder religioso, sino que por el contrario, ¿qué debemos hacer? Estudiar e investigar por nosotros mismos. O sea, en ninguna parte no vamos a encontrar eso que debemos someternos a la institución religiosa. Porque si ni siquiera el mismo Hijo de Dios lo hizo, ahora imagínense nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que someternos a ciegas
a un sistema que sabemos que está corrompido. O sea, es más que evidente que no debemos hacerlo. Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero Jesús no se interesó en ninguno de estos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio, y la frase "así dice Yahweh" siempre estaba en sus labios. O sea, porque de ley, como él no se sometía a los rabinos y a sus tradiciones, constantemente podríamos decirlo, le amonestaban, o sea, o le reprendían para que se sometiera a sus tradiciones. Pero ¿cómo respondía Yeshua? ¿Acaso Yeshua respondía atacándolos a ellos? No, sino que ¿cuál era su respuesta? Así dice Yahweh. O sea, esa era la respuesta que él tenía. Ahora, algo importante también que podemos notar de la niñez de Cristo. Algo muy interesante era, también en aquel entonces se consideraba un pilar importante, no solamente tener conocimiento espiritual, sino que también tener, ¿qué cosa? Un conocimiento que nos sirva para la vida diaria. O sea, el aprender un oficio. Ahora, Cristo en su niñez, ¿cuál fue el oficio que él desempeñó? Él fue carpintero. Y sabemos que ser carpintero no es que es algo fácil. Es una profesión que necesita de dedicación y mucho esfuerzo. O sea, es un arte. Ahora, por lo general, nuestra sociedad ahora, ¿cómo ve el hecho de que un niño o un joven aprenda un oficio manual? ¿Qué se considera? Ahora, ¿cómo se le llama a eso? Explotación infantil. Claro está que tampoco no estoy de acuerdo con explotar a los niños y ponerlos a trabajar como a un adulto. Lógicamente tampoco no debe ser así. Enseñarles un oficio. Claro, pero enseñar un oficio es algo que sí se debería hacer. Ahora vamos a nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versos del 10 al 12. Del 10 al 12. Sí. Además, cuando estábamos entre ustedes, les mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A eso les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo, a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. A ver, aquí la Biblia es extremadamente clara y es un mandato tanto moral para con la sociedad y también para con Dios, que todos debemos aprender, ¿qué cosa? Un oficio. O sea, debemos ser útiles en esta vida, no simplemente quedarnos solamente porque, o sea, es importante conocer la Biblia, pero también otra parte importante es conocer algo. Ahora, por ejemplo, es muy mal visto entre los jóvenes el hecho de saber un oficio, o sea, aprender a hacer un oficio. Ahora, ¿qué es lo que la gente valora más? Solamente son los títulos universitarios, los títulos de tercer nivel, las maestrías y todo eso. O sea, y se considera que eso es lo único valioso.
y por ende no se considera, o sea, no se ve de buena manera el hecho de que alguien sea carpintero, panadero, o en fin, o sea, muchas otras profesiones que existen. Inclusive muchas son mal vistas. O sea, no porque sea un acto vergonzoso, sino que porque se consideran de bajo estatus o algo de baja clase. Cuando la Biblia nos habla claramente que era una obligación, es una obligación para cada uno de nosotros. Y por ejemplo aquí que podemos leer, nos dice que en la iglesia de Tesalónica, ¿qué pasaba? Habían personas que no trabajaban. ¿Qué querían hacer? Querían vivir de lo que producían sus hermanos. ¿Y qué nos dice aquí claramente el apóstol? El que no trabaja, que no coma directamente. O sea, tampoco no vamos a ser vividores, porque ahora algo por lo que muchas las personas critican, la gente que es del mundo, que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque las iglesias son para mantener a los pastores. Pero ¿qué sucede? Muchas veces los propios ministros han dado una mala imagen. Porque muchos procuran tener sus iglesias, sus grupos, ¿para qué? No tanto por enseñar la palabra, sino que para sacar ventaja económica. Para lucrarse. O sea, solamente para lucrarse. Inclusive hay personas que tienen grupos y no trabajan. O sea, ¿qué quieren hacer? Solo quieren depender de la ofrenda que me da el hermanito, la hermanita o la ofrenda que me da la iglesia. O sea, y piensan depender exclusivamente de eso. O sea, otra cosa muy distinta es un misionero que vaya de un lado para el otro, pero ni aún eso es justificación para decir que no voy a trabajar en nada más. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él era un misionero que viajaba grandes distancias. Sabemos nosotros muy bien, en la historia bíblica está, él no es que se quedaba solamente en un lugar o que viajaba solamente entre pueblos cercanos, él viajaba a otros países directamente. O sea, él iba a Roma, a Grecia, a Éfeso, bueno, y en fin, tantos lugares que la Biblia nos registra. Pero él, no solamente porque era un misionero, él no es que estaba dependiendo únicamente que a cada lugar que él fuera, no es que esperaba que todo el mundo le diera ofrendas para él vivir exclusivamente de eso. Sino que él, ¿qué se dedicaba? ¿Cuál era su oficio? Él hacía tiendas. O sea, ese era su oficio, con eso él se sustentaba. O sea, y esa lección es lo que debemos aprender también de la vida de Cristo. Porque Cristo, a pesar de que era el Hijo de Dios, él desde muy pequeño aprendió el oficio de la carpintería. No se quedó únicamente esperando que sus padres lo mantuvieran todo un siempre, sino que él, ¿qué hizo? Aprendió ese oficio. Yo creo que no solamente de niños ni de jóvenes, las personas ya llegan a una edad que no quieren trabajar. Ya se dedican solo a ver televisión. Y ahora Aquí hay que hacer hincapié también en algo muy importante. Hay personas hoy en día que buscan profesiones en las que no toca hacer casi nada y ganar mucho. Por ejemplo, hoy día mucho se habla que del trading, que del no sé qué, que no... O sea, no toca salir afuera, solo toca estar sentado frente a una computadora, mirando que... Bueno, y en fin, o sea, mirando en una computadora que cómo sube esto y baja lo otro y que gano dinero con eso. O sea, puede sonar bonito. ¿Por qué? Porque estoy en mi casa tranquilo, no tengo que salir, estoy allí y puedo ganar un buen sueldo. Pero recordemos cuál fue el mandato de Dios cuando expulsó a Adán y Eva del paraíso. ¿Qué dijo? Con el sudor de tu frente comerás el pan. O sea, ya desde ahí debemos tener muy en claro que debemos trabajar, no buscar solamente trabajos fáciles. Una, ¿por qué? Porque es el mandato divino. Y segundo, ¿por qué? Si nosotros no hacemos que nuestro cuerpo trabaje, eso trae consecuencias también en la salud. Por ejemplo, cuando hablamos de esto de las redes, mucho de las redes de mercadeo y que negocios digitales y todo esto, o sea, se habla mucho de las grandes ganancias que hay. Y es cierto, hay gente que gana miles de dólares
al mes con eso. Y simplemente, ¿qué hace? Yo tengo que compartir este enlace, le comparto a mi amigo, a mi amiga y ese amigo y en fin. O sea, así la gente va compartiendo, pero es algo solamente digital. Pero ¿qué sucede? Inclusive, vuelta hablando del trading, hay personas que se amanecen o duermen muy tarde solamente por estar controlando lo que sucede en una pantalla. Y su salud se va degradando. Claro, y la salud se va degradando. Por ejemplo, esto del trading, si no me equivoco, creo que tiene que ver mucho con los valores que tienen las monedas a nivel internacional. Por ejemplo, cómo va subiendo el dólar, la libra esterlina y en fin, o sea, las monedas que se manejan en diversos países. Y hay personas que, inclusive hay gente que ni duerme porque pasa preocupada para ver cuál es el mejor momento para obtener las mayores ganancias. ¿Y qué pasa? Cuando es un trabajo en el que no hay un esfuerzo considerable, ¿qué es lo que sucede? Cuando no hay un esfuerzo considerable, pero hay grandes ganancias a cambio de un esfuerzo mínimo, ¿qué es lo que comienza a surgir en el ser humano por naturaleza? La codicia, la ambición, porque vamos a qué, oye, es que no, yo quiero obtener más y más y más. ¿Y qué sucede? Hay gente que se dedican a este tipo de cosas, pero ¿para qué? Para estafar a otro. O sea, me hago entender, o sea, se dedican a este tipo de negocios y todo esto, pero ¿qué hacen? Perjudican a las demás personas y se enriquecen ellos mismos. Pero como hemos podido ver aquí claramente, la Biblia no es compatible con este tipo de cosas. Porque la Biblia es clara, nos habla de que debemos esforzarnos, debemos trabajar. No únicamente buscando un trabajo fácil en el que, por ejemplo, que tengo que dar una reseña a esto y por eso me pagan. O sea, no solamente eso, porque ahorita entre los jóvenes está muy de moda también eso. Que te contratan para que des reseñas de tal producto, o que mires tal video y que por eso te pagan y listo. También lo mal que hacen los gobiernos es dar el bono a gente joven. Y espera que llegue el bono sentado. O sea, y por ende recordemos, hay muchos consejos en la Biblia que se dan, lo que se le dio al pueblo de Israel. Por ejemplo, lo que era de los años del jubileo, con eso que cada cierto año cada familia tenía propiedades asignadas, o sea, cada familia tenía su pedazo de tierra. O sea, y cada 50 años a cada persona se le volvía a tener lo que había tenido en un principio. O sea, ¿y eso para qué servía? Para que nadie se hiciera extremadamente rico, ni que tampoco hubiera personas extremadamente pobres. O sea, sí, para que en el pueblo de Israel hubiera siempre ese equilibrio. Y por ende también los jóvenes tendrían que aprender a trabajar desde niños. O sea, tenían que saber un oficio. Incluso antes de que el hombre cayera en pecado, mira lo que dice en Génesis capítulo 2, 15, lo que le mandó a hacer a Adán. Dice Génesis 2, 15: tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidara. Fue un mandato que Dios le dio. Fue antes que el hombre cayera en pecado, antes que le dijera, con el sudor de tu frente comerás. Antes le mandó a que labrara y cuidara del jardín del Edén. Claro, o sea, ya fue un mandato divino. Claro. O sea, inclusive antes de que existiera el pecado. Es algo de ley que nosotros, o sea, es algo que debemos hacer, tenemos que trabajar. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Eclesiastés capítulo 9, verso 10.
Cualquier cosa que esté a tu alcance, hazla según tu fuerza, pues no hay no hay actividad ni planes, ni ciencia ni sabiduría en el Seol a donde te encaminas. O sea, ¿qué nos dice aquí Eclesiastés 9:10? O sea, todo lo que nosotros podamos aprender, siempre y cuando sea bueno, debemos aprovechar y hacerlo. O sea, y también si surgen oportunidades de trabajar, siempre y cuando vaya acorde a los principios, ¿qué debemos hacer? Debemos aprovechar, o sea, debemos hacerlo, porque es mandato divino. Por ejemplo, vamos a dar lectura a lo que nos dice aquí el libro El deseo de todas las gentes. Nos dice así: mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y cuerpo se desarrollaban, no empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que las conservase con salud, para ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. No quería ser deficiente ni siquiera en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Por medio de su ejemplo nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos, que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. Ahora aquí otro aspecto importante que debemos ver. O sea, siempre en nuestros trabajos, ¿qué debemos ser también? Debemos ser justos. Honrados, o sea, cumplir el trabajo de una manera correcta. Un ejemplo, digamos, si yo tengo una tienda, voy a vender arroz. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de gente? Eso. Vamos a alterar la balanza y le pongo menos de lo que va. O sea, y de tantas libras ya saco otra libra más y listo, ya me quedo otra, ya es más ganancia. O por ejemplo, o sea, vender cosas que ya están caducadas, le borro la fecha, porque eso es algo que la gente hace. Yo vi en el hospital lo siguiente: todos los médicos sentados conversando y tomando un café, mientras los pacientes afuera implorando, rogando, que ya se acababan de morir. Y ellos conversan. Ese delito yo vi en el hospital. Por ejemplo, ahí nos dice, o sea, ahí por ejemplo podemos notar también algo importante. También nuestro trabajo no debemos hacerlo única y exclusivamente por beneficio económico. O sea, siempre y cuando nosotros tengamos una oportunidad de ayudar a alguien que no tenga, debemos hacerlo. Y cuanto más cuando hablamos de los que ejercen la profesión de la salud. O sea, que es algo aún más delicado. O sea, porque hay personas que tienen conocimientos muy buenos, por ejemplo, de las terapias naturales y todo eso. Pero si no hay plata, no hay dinero, ellos no ayudan. No enseñan a nadie. Por ejemplo, y es algo que se ve mucho. Y eso sí, hablando de los grupos de verdad presente, hay personas que conocen cómo usar las plantas y los alimentos como medicina. Pero ¿qué sucede? No les gusta enseñar a los que no conocen. O sea, y hay algo que lamentablemente se tiene mucho así. Por ejemplo, en cierta ocasión yo estuve en un curso, en un lugar de verdad presente. ¿Y qué pasaba? Íbamos a aprender de muchas cosas, que de hidroterapia, de jugos y de tal y tal cosa. Pero ¿qué pasaba? Cuando llegábamos a la clase, solo se enseñaba una partecita nada más del conocimiento y no se profundizaba a fondo en lo que había que profundizar. ¿Y qué sucedía? Los que tenían el mayor conocimiento, de esa manera siempre ellos iban a estar arriba de todos los demás. O sea, ellos siempre iban a tener mayor conocimiento y por ende iban a tener un conocimiento superior a las demás personas. ¿Y eso qué significaba? Iban a tener un trato distinto. Por ejemplo, ¿y qué sucedía? Según se practicaba lo que es el trabajo en el campo, o sea, íbamos a limpiar ahí el lugar, se cortaba el monte y íbamos a sembrar. Pero ¿qué pasaba? Los que tenían título, los que conocían más, ¿qué pasaba? A ellos no los mandaban a cortar el monte. ¿Qué pasaba? Ellos nomás eran para cosechar las naranjitas, por las que estaban más cerca. Lo más bonito, arrancar solamente los montecitos que están en las vereditas, o sea, y solo eso era todo. Cuando la diferencia era que los que no teníamos título universitario, no teníamos el conocimiento igual que ellos tenían,
¿qué pasaba? Ah, no, ustedes sí vayan a cortar monte, ustedes vayan a cortar verde, vayan a hacer esto y aquello. O sea, me refiero a ese tipo de distinciones, esa mentalidad clasista Desigualdades. dentro de nuestro pueblo no debe existir. Dentro de nuestro pueblo, O sea, ¿por qué? Porque si Dios le da conocimiento a alguien es para compartirlo con los demás. O sea, me hago entender, por eso. Por ejemplo, lo que Cristo sabía, ¿acaso que Él se lo guardaba solamente para Él, para estar siempre por encima de los demás? No. Sino que por el contrario, Él procuró enseñarle a sus discípulos de todas las maneras posibles. Por eso vemos que Él usó varios medios de enseñanza. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, que son las parábolas. ¿Él por qué utilizaba las parábolas? Para que todas las personas, independientemente de su estatus social o de su nivel de educación, pudieran comprender lo que Él enseñaba. Ahora, en cambio, ¿qué sucede ahora? Normalmente los que conocen no les gusta enseñar. O sea, son egoístas, no les gusta enseñar. Por ejemplo, y se escuchan muchos testimonios de personas que han ido a estos lugares de verdad presente y que quieren aprender sinceramente. ¿Y qué pasa? Reciben respuestas que los desaniman. Por ejemplo, en cierta ocasión yo escuché el testimonio de una persona que estaba haciendo un tratamiento para un familiar en uno de estos lugares y ella quiso aprender cómo hacer la comida saludable como la hacían en ese lugar. ¿Y cuál fue la respuesta? Hermanita, ¿viste cómo hace esto? Con mucho amor. O sea, pero en fin, nunca le enseñaron lo que ella quería conocer. O sea, el punto es que si nosotros conocemos algo, nuestro deber para con el mundo y con nuestros hermanos es compartirlo. Eso también tiene que ver, lo que nos dice aquí, ser honrados con nuestro trabajo. Porque recordemos, hay un trabajo que Cristo nos encomendó antes de ascender al cielo. ¿Qué fue lo que nos dijo? Teníamos que ir a predicar a todos. No se trata solamente de hablar de la doctrina, sino que, por ejemplo, hay muchas otras cosas más, los tratamientos, cómo usar las plantas, cómo usar los extractos, los jugos. O sea, son cosas que también forman parte del mensaje, que también cuentan como predicar. ¿Y qué sucede? Si ese es el trabajo que se nos dio, pero nosotros no enseñamos a los demás, nos quedamos solamente nosotros con ese conocimiento, ¿qué pasa? Estamos siendo deshonestos con nuestro trabajo. O si esperamos que solamente nos paguen para enseñar, también es otra cosa. También eso es deshonestidad. No sé, porque hablamos mucho de la deshonestidad, que de tal persona que no pesa bien las cosas cuando las vende, o cuando alguien cobra de más por un trabajo que cuesta menos. O sea, solamente eso no es deshonestidad, también es deshonestidad no enseñar lo que Dios nos ha dado. Porque también es nuestro trabajo para con el mundo enseñar lo que Dios nos da. El ejercicio que enseña a las manos a ser útiles y prepara a los jóvenes para llevar su parte de las cargas de la vida, da fuerza física y desarrolla toda facultad. Todos deben hallar algo para hacer que sea benéfico para sí y útil para otros. Dios asignó el trabajo como una bendición, y solo el obrero diligente halla la gloria verdadera y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños y jóvenes que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres y de sus madres. Los tales, al salir del hogar, serán miembros útiles de la sociedad. O sea, y esto que nos dice compartir las cargas con sus padres y sus madres, también esto tiene que ver con los quehaceres del hogar. También es otra parte importantísima. Ahora, ¿qué sucede? Lo más común es que el niño esté estudiando, que se dedique única y exclusivamente a eso. ¿Y qué pasa? Por eso el niño no puede barrer, no puede lavar, no puede cocinar y no puede hacer nada más. ¿Y a quién le tiran toda la responsabilidad encima? A la madre. Algo que obviamente no es correcto. Y no, esto no va solamente que solamente las mujeres tienen que aprender, no.
todos debemos aprender, tanto hombres como mujeres debemos saber hacer las cosas. Por eso aquí nos dice, Dios descansa con amante seguridad. O sea, con aquellos que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia. O sea, no se trata solamente de estudiar o de ir a trabajar por fuera, sino que también tomar parte en las tareas del hogar. Es algo importante y algo muy bueno y beneficioso para todos. Porque imagínense cómo se sentiría si a una sola persona le echamos toda la carga. Una sola persona tiene que lavar, una sola tiene que cocinar y hacer toda la casa. ¿Qué va a pasar? Se va a cansar y no va a tener tiempo para sí misma esa persona. En cambio es muy distinto si todos en el hogar hacen las cosas. O sea, si todos, por ejemplo, unos ayudan a cocinar, otros ayudan a lavar, otros ayudan a asear la casa, a lavar los platos, y en fin. O sea, y ese es el modelo que se debe tener, no solamente dentro del hogar, sino que también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia todos estamos capacitados para hacer todo. O sea, no que el hermanito de allá, como él es barrendero, no, entonces él no puede predicar. O él no está capacitado para eso. Todos podemos colaborar en la iglesia de una manera u otra. Lo bueno es que el hermano está durmiendo. O sea, todos podemos colaborar en la iglesia. Estoy oyendo todo. Por ejemplo, Estoy con dolor. Por ejemplo, no debemos coger y centrar o poner a personas en ciertos roles de acuerdo a su clase social, porque también es algo que se da mucho. Por ejemplo, que si vamos a una feria de salud, no, tú vas a hacer tal y tal cosa, no mejor. Por ejemplo, tú vas a limpiar. No, pero como el doctor, él tiene título, no, él va a enseñar, él va a aprender. O sea, no hagamos eso. Porque si la persona en ese momento no conoce, lo mejor sería ponerlo al lado de alguien que conozca. ¿Para qué? Para que de esa manera aprenda. Y eso va en todos los aspectos de la vida. O sea, no despreciar y menospreciar a las personas simplemente por su estatus económico o por de dónde nacieron y en fin. Sino que aquí, como nos dice la Biblia y el espíritu de profecía, tratar a todas las personas por igual y ser honestos en nuestro trabajo, o sea, en el trabajo que Dios nos dio, que es predicarle al mundo. Bueno, este ha sido mi tema del día de hoy. Espero que sirva de ayuda para cada uno de nosotros y que podamos aprender cada día de las lecciones valiosas que tiene la palabra de Dios para nosotros. Gracias por su atención y para culminar les pedimos que nos postremos de rodillas para orar. Padre Yahweh que estás en el cielo, gracias por este día que tú nos has dado, gracias por esta valiosa enseñanza que tú nos has permitido conocer el día de hoy. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a poder poner en práctica todos estos consejos que hemos aprendido en tu palabra. Te pedimos que tú nos des sabiduría y abras nuestras mentes para mostrarnos en qué parte nos estamos equivocando. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder compartir esta verdad con las demás personas. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Amén.